Hola, mi nombre es César Carvajal Sánchez, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por la Universidad IEXPO. A continuación, les voy a exponer el tema de tesis denominado Análisis de la violación al derecho humano del acceso a la justicia en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este título lo elegí con el siguiente objetivo general: analizar al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al término para la coadyuvancia en la acusación del proceso penal como una violación al derecho humano de acceso a la justicia. También establezco objetivos específicos como son analizar el proceso penal para establecer la violación al acceso a la justicia de la víctima ofendido, estudiar el derecho humano del acceso a la justicia como una herramienta efectiva en el juicio y establecer la desigualdad que existe entre la víctima ofendido respecto del imputado en el proceso penal mexicano. Ahora bien, esta tesis la dividí en 4 capítulos. En el primer capítulo señalo el planteamiento del problema. En el segundo capítulo hago referencia al marco. En el tercer capítulo señalo el marco teórico conceptual del proceso penal y de la víctima, y en el cuarto y último capítulo establezco los resultados. Para iniciar, debo de establecer que con la reforma de justicia penal se hizo un tránsito del modelo de justicia de corte acusatorio que se incorporó en el artículo 20 constitucional y donde se establece un catálogo amplio de derechos humanos y garantías a los mismos, cuya titularidad se reconoce a todas las víctimas del delito y donde las víctimas adquieren un papel protagónico en el desarrollo de la justicia penal, con el cual da paso al sistema, a un sistema más democrático. Cabe decir que la víctima no solo ha sido vulnerable en la comisión delictiva, sino también respecto del sistema de justicia penal que va garantizando la condena con el responsable y la reparación del daño sufrido. El Estado, cabe señalar que está obligado a garantizar el derecho del acceso a la justicia a la víctima de los delitos, y para ello debe garantizar a su vez el ejercicio y goce de derechos procesales que le asisten, tales como los derechos a la asesoría jurídica, a ser parte en el proceso, a coadyuvar en la investigación y en la reparación de daño, entre otros derechos. Cabe señalar que el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la coadyuvancia en la acusación y señala que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán, mediante escrito, primero, constituirse como coadyuvante en el proceso, que este es el tema central de nuestro tema. Segundo, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Tercero, ofrecer los medios de prueba. Y cuarto, solicitar el pago de la reparación de daño y cuantificar su monto. Ahora bien, respecto a este artículo, cabe señalar que existen a nuestra consideración una violación al derecho humano del acceso a la justicia por las siguientes consideraciones. Primero, se señaló que no se debe condicionar el reconocimiento de un derecho para una formalidad como lo establece este artículo, toda vez que la víctima, coadyuvante o no, tiene todos los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente, por lo tanto la autoridad tiene la obligación de respetarlos. Pero resulta que el derecho que tiene la víctima se encuentra pues establecido dentro de este artículo, en donde básicamente lo está sujetando a un término el cual consideramos que no debe de ser así por todas estas consideraciones. Más aún porque dentro del artículo 20 constitucional nos señala que el proceso penal será acusatorio y oral, y y en el apartado C, que nos señala los derechos de la víctima o el ofendido, en la fracción segunda nos dice que uno de estos derechos son coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente,
tanto en la investigación como en el proceso. Por lo tanto, de la lectura del propio precepto constitucional que se establece que es un derecho de la víctima o ofendido, más no una obligación como lo trata, o mejor dicho, como lo señala el artículo 338, en donde consideramos que es violatorio al derecho humano del acceso a la justicia. Por lo tanto, consideramos que además, desde el momento en que la víctima o el ofendido presentan su respectiva denuncia o querella ante el Ministerio Público como una autoridad investigadora, desde ese momento este mismo ya está estableciendo una pretensión que es una reparación del daño y que el imputado sea castigado conforme a lo que señala la ley punitiva. Por lo tanto, el Estado, desde el momento en que le establece un término para establecer la coadyuvancia, desde ese momento consideramos que que está restringiendo a la víctima para ingresar como al escenario del proceso penal acusatorio. Por lo tanto, el establecimiento del término de 3 días para la coadyuvancia violenta el acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que establece con toda claridad que el derecho de toda persona a que se le administre justicia por los tribunales expeditos para hacerlo en los plazos y términos fijados por la propia ley. Entonces, bajo estas situaciones, consideramos que hay una violación al derecho humano del acceso a la justicia. ¿Cuál es nuestro planteamiento al problema? Bueno, tomando en consideración esta realidad jurídica que existe, hacemos algunos cuestionamientos que nos permiten analizar lo siguiente. El primero es, el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio del artículo 20, apartado C, fracción segunda de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo planteamiento, dicho artículo violenta el derecho humano del acceso a la justicia de la víctima o ofendido en el proceso penal acusatorio y oral. Tercer planteamiento, el mencionado artículo y su consecuencia establecida en el artículo 57, párrafo octavo y 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales promueven el regreso del proceso inquisitivo mexicano. El artículo 338 y su consecuencia establecida en el artículo 57, párrafo octavo y 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales se contraponen al proceso penal acusatorio y oral, así como los principios que este mismo establece. Asimismo, el Estado revictimiza a la víctima ofendido al obligar a estos dentro del término de 3 días para que se impongan como coadyuvantes en el proceso penal acusatorio y oral. ¿Se considera conveniente obligar a la víctima o ofendido a coadyuvar dentro del proceso penal acusatorio y oral? La víctima u ofendido debe tener un momento procesal para decidir si procede o no como coadyuvante en el proceso penal. Bajo estas interrogantes nosotros llegamos a que nuestro tema tiene una justificación debido a que, como se ha señalado, la víctima se consideran los grandes ausentes dentro del escenario penal. Ahora, con esta nueva reforma de justicia penal, adquieren nuevos derechos que le permiten participar en de manera más relevante, pero resulta ser que el mencionado artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a nuestro criterio, violenta el acceso a la justicia por todas las consideraciones que se han vertido a lo largo de esta exposición. Por otra parte, la víctima en nuestro país sabemos de antemano que tiene una situación de vulnerabilidad, dado que ha sufrido un daño por parte del imputado. Más aún, ahora el Estado le puede causar un daño más grave al revictimizarlo y al establecerle un término para la coadyuvancia
con el Ministerio Público en el proceso penal. De todo ello, llegamos a la conclusión que el acceso a la justicia por parte de nuestra Constitución está claramente establecido en el artículo 20 constitucional, pero más aún, como se ha señalado, en los tratados internacionales, convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito y que se consideran como ley suprema en toda la nación. Ahora bien, para este trabajo de investigación se utilizó una metodología. La metodología, como ciencia del saber, incursiona en todas las ciencias. Por lo tanto, método es el camino a seguir para lograr un fin determinado, en tanto que técnica es el conjunto de reglas para hacer algo con menor esfuerzo y mejores resultados. El presente trabajo de investigación corresponde a un método mixto, es decir, a un enfoque cualitativo y a uno cuantitativo de corte exploratorio, ya que éste se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Por lo antes expuesto, es de observarse que nuestra presente investigación es de corte exploratorio con diseño no experimental de tipo longitudinal. Para ello, tomamos como la población y una muestra. La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades. La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. En ese sentido, cabe decir que el instrumento de investigación utilizado en la presente investigación para la recolección de datos e información fue la entrevista a través de un cuestionario previamente diseñado. La entrevista, cabe decir que es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. En ese sentido, debo señalar que se hicieron entrevistas a un grupo de abogados, asimismo como a personas de la sociedad que han sido en su momento víctimas y que han llegado a la conclusión de que el presente trabajo tiene mucha viabilidad. Por todo lo anteriormente expuesto, en esto consiste nuestro tema de investigación. Muchas gracias.